Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Cano, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, ¿me ayuda? Nada, a ver, señorita Ocaña, ¿qué vimos, por favor, la clase anterior? Vimos sobre el carbono. Ya, pero hasta ¿qué exactamente vimos? A ver, señor Villena, ¿me ayuda, por favor? ¿Hasta dónde vimos? Si no, Sí, no, ¿qué? Pues, a ver, nadie. ¿Qué tal que les tomo una prueba ahorita? Vimos sobre los enlaces del carbón. Bueno, vamos a seguir con la materia, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Bueno, estábamos hablando algo del carbono, ¿no es cierto? Su configuración electrónica, cómo estaba formado, cuántos niveles, ¿no es cierto? Les contaba que en el último nivel el carbono tiene cuatro electrones, los cuales se saturan, ¿no es cierto? Con los demás elementos que se unen a él, ¿sí? También hablábamos sobre la configuración electrónica, ¿no es cierto? Decía que el carbono tenía el grupo 1s2, 2s2 y 2sp, ¿sí? Luego comenzamos a ver, ¿no es cierto?, los tipos de enlaces que tiene este elemento que es el carbono, ¿sí? Cuando formamos enlaces, les decía que tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Sí? El enlace, básicamente, hablando, a ver, les explico de esta manera. Hay otros tipos de enlaces, ¿no? Enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente, ¿sí? El carbono, a ver, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Alguien se acuerda? O les cambio la pregunta antes de empezar esto. El enlace iónico, ¿qué tipo de enlace es? ¿Cómo se forma este tipo de enlace? A ver, ¿cómo se forma el enlace iónico? Señores, señoritas, si no saben eso, estamos mal. Cuando un átomo pierde o gana electrones, dice. Claro, esos son los tipos de enlaces, ¿no? Señor Vadillo, por favor, me enciende la cámara. Obviamente, ¿no? Cuando ganan o se unen, ganan o pierden electrones. Pero les digo que hay tipos de tres tipos de enlaces, ¿no es cierto? Hay el enlace iónico. A ver, déjenme ver esto. ¿Sí? Enlace iónico. Hay enlace covalente y hay enlace metálico. ¿Sí? Les digo, ¿cuál es el enlace iónico? ¿Cómo se forma este enlace iónico? Bueno, para hacerles un... El enlace iónico se forma al unirse un no metal más un metal. ¿Ya? En enlace covalente se forma entre no metales. ¿Sí?
Y el enlace metálico, como su nombre lo indica, se forma por la unión de elementos metálicos. ¿Sí? Vuelvo y repito. Iónico, no metal, más metales. Covalente entre no metales. Y metálico, como su nombre lo indica, ¿sí? Es metálicos. Entonces les digo, en este caso, el carbono, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Cuál creen de los tres? A ver. ¿Cuál tipo de enlace tendrá? El covalente. Ya, muy bien. Es el enlace covalente. Y era facilito la respuesta, ¿no? ¿Por qué era facilito la respuesta? Porque el carbono es un no metal, ¿no es cierto? ¿Y por qué es un no metal? Porque está en el grupo de los carbonoides, ¿no? ¿Sí? Si se acuerdan eso. Halógenos, anfígenos, carbonoides y nitrogenoides. Entonces, el enlace que realiza, en este caso, el carbono es un no metal. Y tipo de enlace es el enlace covalente, ¿no? Por eso es la característica que tiene que los demás elementos químicos se unen con, o tiene la característica, ¿no es cierto?, de unirse con el mismo carbono y con otros elementos químicos. Y hablando de enlaces propiamente del carbono, tenemos asimismo tres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos tipos de enlaces? Tenemos el carbono, ¿no es cierto? Y los enlaces, ¿sí? Cuando se presenta, hablemos así, con una sola liñita, se llama enlace simple, ¿ya? Pero en el mismo carbón, ¿no? Si este enlace aumenta, ¿no es cierto? Tenemos enlace doble, ¿sí? Y si este mismo enlace aumenta, es enlace triple. Entonces el carbono tiene tres tipos de enlace. Enlace simple, enlace doble y enlace triple, para que me entiendan de mejor manera, ¿sí? El ejemplo clásico es el metano, ¿no? Esta es la fórmula del metano, ¿sí? CH4. ¿Qué significa, no es cierto? Que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Cuando está con enlace simple se llama metano, ¿sí? ¿Sí me entendieron ahí, no? ¿Sí? O mejor dicho, para que me entiendan de mejor manera, no le pongamos nombre. Cuando está así, viene a ser al grupo de los alcanos, ¿sí? Enlace simple. Enlace doble, ¿sí? Vean aquí qué pasa, que aquí pierde un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y aquí viene al grupo de los alquenos, ¿sí? Asimismo, pierde un hidrógeno y viene al grupo de los alquinos, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Vean aquí, aumenta un enlace, pero perdía un hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. Ya poniendo nombres, ¿no? Enlace simple, alcanos, enlace doble, alquenos y enlace triple, alquinos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, hay que diferenciar, por favor, para que no se equivoquen, ¿no? El enlace general que tienen todos los elementos químicos, ¿sí? Vuelvo y repito, es iónico, covalente y metálico. Iónico por la unión de un no metal más un metal. Covalente porque es la unión de dos no metales, ¿no? Dos o más no metales. Y metálico, como su nombre lo indica, es entre elementos metálicos. Los enlaces del carbono, es otra cosa, ¿no es cierto? Es enlace simple, enlace doble y triple, ¿no? Vean, aquí tenemos también
la representación, ¿no? ¿Sí? Alcanos, alquenos y alquinos. Ya toman esa nomenclatura. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Dicen era alqueno. ¿Cuál era el otro? Alcanos, Alcano. alquenos y alquinos. Gracias, Liz. Alcanos, enlace simple. ¿Sí? Alquenos, enlace doble. Y alquinos, enlace triple. Como ustedes pueden ver aquí en la figura, ¿no es cierto? En la imagen, se pueden dar cuenta que se va perdiendo, ¿no es cierto? Vean, aquí si hablamos con hidrógenos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 6 hidrógenos. Vean aquí, en cambio 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, no. Se van perdiendo los hidrógenos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vean, esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Que el enlace del carbono es un enlace covalente, ¿sí? En este caso, el carbono, ¿sí? Comparte los electrones con el hidrógeno. En otras palabras, cede los electrones, ¿no? ¿Sí? Vean, ¿alguien me puede dar leyendo? A ver, señor Villena, por favor, deme leyendo. Compuestos covalentes. A condiciones ambientales pueden ser sólidos, líquidos y gases. Generalmente tienen bajos puntos de fusión y de ebullición, perdón. Muchos de ellos son insolubles en solventes polares en el agua. Sus soluciones acuosas suelen ser malos conductores de la electricidad, no forman electrolitos. Generalmente son inflamables. Los átomos forman unidades discretas denominadas moléculas. Generalmente están formados por elementos no metálicos. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Lo que les decía, por elementos no metálicos. Aquí hay una palabrita. Dice, muchos de ellos son insolubles en solventes polares como el agua. Si nosotros decimos que el solvente universal es el agua, vean, ¿cómo se podrán disolver estos tipos de compuestos? A ver, ¿alguien tiene una idea? Mediante el aire. No. Ustedes se han de haber oído el lema que saben decir, el agua y el aceite no se mezclan. ¿No es cierto? Muchos de los derivados de los compuestos orgánicos son el aceite, son grasas, ¿no? Bien, entonces el agua no los disuelve, sino sustancias orgánicas propiamente dichas, como estas. Una sustancia orgánica, hablemos del éter, el cloroformo, la gasolina. Vean, entonces estas sustancias se disuelven en otras sustancias de naturaleza orgánica, ¿no? Por eso entre las propiedades del covalentes encontramos esta situación. ¿Sí? Vean, otras características de los compuestos covalentes, ¿no? Son gases, líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión, ¿sí? Más o menos a 300 grados centígrados. La mayoría son solubles en disolventes no polares. El agua es un disolvente polar, ¿no? Las disoluciones acuosas son malas conductoras de electricidad. Al no tener partículas cargadas, los compuestos líquidos fundidos no conducen la electricidad. En este caso, ¿no es cierto? Las sustancias orgánicas son malos conductores del calor y de la electricidad y muchos son insolubles en disolventes polares como el agua, como ya les decía. Vean, por eso es importante conocer las características que tiene este átomo de carbono, ¿no? Y como les decía, tienen las propiedades, en este caso, ¿sí? Por ser un elemento o tener un enlace de tipo covalente, ¿sí? Por eso es muy importante. Hablando ya de las diferentes presentaciones o formulaciones químicas que tienen los diferentes compuestos químicos, básicamente tenemos tres, ¿no? Las fórmulas lineales, las ramificadas y las que cumplen o forman ciclos, ¿sí? Como les decía en la clase anterior, ¿sí? Tenemos la ramificada. Simplemente son formas de presentación, ¿no? Comencemos con la primera, la formulación lineal, ¿sí?
digamos que vamos a hacer el hexano. ¿Cuántos carbonos tendrá el hexano? A ver. Una situación, señores estudiantes. Esto se aprende desde la escuela, ¿no? Prefijos y sufijos. ¿Sí? Hexa, hepta, octa, nona, deca. Sí, penta. Ya el más facilito, penta. ¿Cuántos carbonos serán? A ver. A ver, señores, penta. Hasta en geometría les dan esta figura. Ya muy bien, señor Jiménez. 5, ¿no es cierto? 5. ¿Sí? Penta significa 5. ¿Ya? Entonces tenemos 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando del pentano. Hablamos así. Entonces, ¿qué significa? Que tiene enlaces simples, ¿no? Unidos básicamente con el hidrógeno. ¿Ya? Esta es una fórmula lineal. ¿Sí? Nosotros podemos hacer 15, 20, 30 carbonos, ¿no? Sí, es una fórmula lineal. ¿Sí? La fórmula ramificada. ¿Sí? Digo, vamos a hacer, a ver, el 3-dimetano. ¿Sí? Bueno, el nombre ahorita no le pongan mucha atención, ¿no? Sino yo simplemente para razones de explicarles, ¿sí? Les estoy diciendo eso, ¿sí? ¿Qué significa? Que vamos, aquí en este caso, viene CH4 y CH4, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Que se va como abriendo como ramitas, ¿sí? Yo puedo poner acá también otro carbono, vean, y aquí viene el H y H, ¿sí? O puedo poner acá también, vean, H y H. Entonces esa es la fórmula ramificada, ¿sí? Teníamos la fórmula lineal, la fórmula ramificada. Y la otra fórmula, que viene a ser la fórmula cerrada o, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula cerrada? Hacemos así. ¿Sí? Está formando aquí, ¿no es cierto? Una figura geométrica. Entonces esas son las tres principales, ¿no? De aquí se derivan un montón, ¿sí? Tenemos la cíclica, la ciclánica, la bencénica, los núcleos condensados, ¿no? Pero las tres presentaciones o las tres formas de presentar las fórmulas, vuelvo y repito, tenemos la lineal, ¿sí? La ramificada y la ciclánica, ¿sí? Como yo les decía, la capacidad de esto, ¿no es cierto? Vean, es que el carbono se une consigo mismo. Si nosotros ya le metemos aquí el hidrógeno, vean. Vean, aquí tenemos 4 carbones, ¿no es cierto? Y 8 hidrógenos. ¿Cuál sería la fórmula condensada o mínima? C4H8. Vean. Entonces así se van formando los diferentes tipos de fórmulas. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas, estudiantes de esto. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Que por favor le tomen mucho. ¿Sí? Mucha atención. ¿Sí? Porque ustedes como se dieron cuenta, yo les puedo decir, bueno, vamos a hacer un ciclo. ¿Sí? 3 octadecano, 5 pentanol. Vean, y así se forman los diferentes compuestos químicos. ¿Sí? Y esa es la característica que tiene esto, ¿no? De lo que es la química orgánica. Vean, porque prácticamente el carbono, por eso es la cantidad de compuestos químicos, ¿no? Que tienen cada uno de estos.
Posteriormente vamos a ver poco a poco, ¿no? No se asusten, ¿sí? La idea es que tengan más o menos cómo se forman los diferentes tipos de fórmulas que podemos presentar. Vean, por favor, hablan el libro en la página 26. ¿Ya? ¿Tienen abierto? Ustedes pueden ver ahí en la página 26, dice fórmulas químicas empleadas en los compuestos orgánicos. ¿Sí? Hay diferentes formas de representar, ¿no? ¿Sí? Dice la fórmula mínima. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la fórmula mínima? Como dice, ¿sí? Es la mínima expresión en la cual nosotros podemos expresar un compuesto químico, ¿sí? Pero está relacionada con la fórmula molecular o estequiométrica, ¿sí? Entonces les decía, digo 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ese es el hexano, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahorita es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que estoy haciendo? A ver, ¿cuál no es nomás había? ¿Se acuerdan? Ramificada. A ver. Lineal. Lineal, exactamente. Hay fórmula lineal, ramificada o formando ciclos o anillos, ¿no? Sí, esta es una fórmula lineal. Pero esta fórmula lineal, ¿no es cierto? Le voy a hacer a fórmula mínima o fórmula molecular. Entonces, para hacerle fórmula mínima o molecular, ¿qué hago? Cuento el número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo carbonos y como subíndice pongo el número 6. ¿Sí? Alrededor de esta fórmula les decía que era el hexano, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a estar con átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, colocamos hidrógeno. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Vean. Entonces vemos que tiene 6 átomos de carbono por 14 átomos de hidrógeno. Eso les decía, este es el hexano, ¿no? ¿Sí? Vean. Entonces, ahí podemos observar, ¿no es cierto? Que podemos hacerle de diferentes presentaciones. ¿Sí? También esta fórmula yo puedo sintetizarla. ¿Sí? ¿Cómo la voy a sintetizar? Ahí puedo utilizar corchetes y le pongo 2. Vean. Y se hace más pequeña, ¿no? Vean. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase anterior el eicosano? ¿Cuántos carbonos tenía el eicosano? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan? Sí les dije la clase anterior. A ver. Vean, del día lunes acá ya se han olvidado, ¿no? A ver. ¿Cuántos carbones tenía el eicosano? 20. Ya, muy bien. Sí, tiene número 20, ¿no? En química orgánica, hablando de los alcanos, ¿no? Comenzamos. Metano, etano, propano, butano.
¿Sí? Entonces ahí está 1, 2, 3 y 4 carbonos. Metano, etano, propano, butano. De ahí tienen que acordarse de las siglas, ¿no? Penta, hexa, octa, nona, deca, un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, ¿sí? Pentadecano, hexadecano, heptadecano, octadecano, nonadecano y eicosano. De ahí viene un eicosano, ¿sí? Dieicosano, trieicosano, tetraicosano, pentaicosano, hasta llegar al 30, que ahí en cambio decimos contano, ¿no? Vean, entonces así vamos las diferentes nomenclaturas, ¿no? Entonces deben acordarse de los fijos y sufijos en química que sí les ha de haber enseñado el compañero. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? La idea es que quede claro, ¿no? ¿Sí? Por favor, la idea es que quede claro esto para cuando hagamos las formulaciones, ya vayamos prácticamente a los diferentes grupos funcionales, ¿no? Que forman la química orgánica. Ustedes ya estén, en este caso, no tengan dificultad para hacer los diferentes compuestos. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, haciendo un resumen general. El átomo de carbono, sí, les decía, tiene un enlace covalente. ¿Cuál es el enlace covalente? Es que tienen la propiedad de unirse con elementos no metálicos, ¿sí? Ustedes saben que el carbono es no metálico y el hidrógeno también es no metálico, ¿sí? Esa es tienen las propiedades los elementos químicos, ¿no? Dentro de estos el carbono tiene este enlace covalente. Pero dentro del propio elemento carbono, ¿sí? Hay enlaces simples, dobles y triples, ¿sí? Cada uno van a formar grupos funcionales. Enlace simple forma los alcanos, enlace doble, los alquenos y enlace triple, los alquinos, ¿sí? Esos son grupos funcionales, ¿no es cierto? Básicos, como les decía, del carbono. En cuanto a la presentación de sus fórmulas, ¿sí? Tenemos la presentación lineal, ¿no es cierto? Eso es facilito porque forma una línea, ¿sí? La ramificada, ¿sí? A manera de un árbol, ¿no es cierto? De la lineal comienzan a salir otros compuestos químicos, ¿sí? Y la de ciclánica o de ciclos, vean, forman diferentes figuras, ¿no? Vean, entonces esto es muy importante conocer. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? En este caso, cuando hablamos de los alquenos, no vamos a tener el primer carbón, ¿sí? Porque ahí no se puede hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Hablando de los alquenos y de igual manera cuando veamos los alquinos. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, señorita Gaibor, ¿de aquí quién no tiene libro? ¿Por qué no han comprado? Bueno, señor Vadillo, hay una situación con usted, no hay problema. ¿Sí? Señor Villén. El viernes ya tengo yo licencia. Bueno, sí, por favor, no se hagan acumular, ¿no? Porque ya tienen que seguir presentando haciendo los organizadores gráficos, ¿no? Yo estoy yendo cómo va el libro, ¿no? ¿Sí? Entonces ven que yo estoy siguiendo la secuencia del libro. Hay ciertas cositas que después les voy a seguir complementando, ¿no? ¿Sí? Para que me vayan entendiendo. A ver, señor Burgos, deme leyendo por favor lo que dice fórmulas químicas empleadas en los compuestos orgánicos. Fórmulas químicas empleadas en los compuestos orgánicos.
Los compuestos orgánicos requieren de todas las fórmulas que permitan describir su complejidad. Tomaremos como ejemplo el ciclobutino. Ya, del cuadrito que está ahí, por favor. Le digo el cuadrito que está ahí, por favor. Problema resuelto. Establece la fórmula. No, Sí, no. este cuadrito de aquí. No, el cuadro de al lado, donde dice fórmulas químicas empleadas en los Fórmulas compuestos. químicas empleadas en los compuestos orgánicos. Diferencia de unidad. Diferencia. Empírica o mínima. O mínima, perdón. Unidad. Establece la proporción en la que se hallan los elementos químicos que componen la sustancia. Ejemplo, la proporción de carbono e hidrógeno en el ciclobutino es 1, 2.1. Molecular o estequiométrica. Indica cuántos átomos de cada elemento forman la molécula. Ejemplo, el butino está formado por 4 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Estructural. Indica los enlaces y la ubicación de los átomos de las moléculas. En química orgánica se utilizan distintas fórmulas estructurales. Desarrollada. Indica todos los enlaces y las posiciones de los átomos que conforman la molécula. Semidesarrollada. Indica los enlaces que se forman entre átomos centrales o enlaces o enlazantes. Junta grupos de átomos unidos a átomos centrales. Esqueleto. Indica la forma geométrica de la molécula y los enlaces. Cada esquina corresponde a un carbono unido al número de hidrógenos requerido. Eléctrica o Lewis. Muestra las partes electrónicas y el cumplimiento de la regla del octeto en los enlaces. Ya, muy bien, muchas gracias. Vean, entonces tenemos diferentes, ¿no es cierto? Hay fórmulas las cuales pueden formarse, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay un montón. Solamente de este ciclo butino, ¿no? El butino es un alquino, ¿sí? ¿Qué significa? Que tiene 3 enlaces. Si se dan cuenta, entonces ahí está presentando, vean, solo en ese compuesto podemos representarlo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas. ¿Sí? Por eso es un poquito complejo esta materia. Bueno, ahí vamos a quedar, ¿no? Por favor, atención a la